Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 6, versículos del 9 al 20. Hebreos 6, 9 al 20. Vamos a leer y tener una palabra de oración. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de mejores cosas y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, nuestro Dios y nuestro Rey, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Pedimos, Padre, que ahora bendigas nuestras mentes, que las ilumines para poder conocerte más y poder entender tu consejo en esta mañana. Te damos gracias entonces y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy día estamos celebrando un día muy especial y no es Halloween, es el día de la Reforma, como escuchamos en la mañana. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania, dando marcha a la Reforma protestante. Un teólogo dice lo siguiente: la Reforma llevó en última instancia a la mayor transformación de la sociedad occidental desde la predicación del Evangelio por los apóstoles a lo largo del Imperio Romano. Fue un cambio fundamental, radical en la espiritualidad de aquel tiempo. Fue un reajuste en masa del pensamiento religioso, que fue precisamente lo que aconteció en el primer siglo, y eso es lo que trata el libro de Hebreos y en realidad todo el Nuevo Testamento. Estamos hablando de un episodio en la historia que no tiene comparación, al cual le debemos prácticamente todo lo que hoy nosotros gozamos, no solo en la iglesia, porque no habría iglesia bautista o iglesia protestante si no hubiese sido por esto, sino no hubiese tampoco tecnología y democracia y todos los movimientos y las realidades que definen el modernismo o esta época sin lo que aconteció con Martín Lutero. Entonces, queremos, en honor a eso,
estudiar y ver en qué consistió ese cambio. ¿Por qué fue lo que trajo esa transformación en la manera de pensar? Y de eso trata también el texto. Si ustedes van conmigo al primer versículo, los primeros 2 versículos del libro de Hebreos, comienza la epístola diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el libro arranca diciéndonos: antes las cosas fueron de esta forma, pero ahora ha habido un cambio masivo. Dios habló de cierta forma a cierta gente y ahora nos ha hablado de una forma mucho mayor y en extensión a mucha más gente. Así que vamos a considerar estos versículos. En cuanto al contexto de la carta, el tema central de Hebreos es la supremacía de la persona y la obra de Cristo en relación al Antiguo Testamento. Y hago esa aclaración porque el libro de Hebreos es una exposición de pasajes claves del Antiguo Testamento visto a la luz del Evangelio. Entonces, siempre es esa comparación y esa explicación de las realidades de antes, ahora que ha venido Cristo, y cómo esas se aplican a nuestra vida. Está escrito a una iglesia encarando persecución con creyentes en peligro de desmayar y de perder la esperanza. Por ejemplo, un poquito antes del pasaje que hemos leído, capítulo 5, versículo 11, leemos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Es una iglesia que está luchando con crecer, está estancada en un estado de inmadurez. Continúa diciendo: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y aquí la invitación: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y es notable que la lista que da ahí son doctrinas bastante importantes, ¿no? La resurrección, la fe en Dios, lo que escuchamos esta mañana, justificación solo por fe. Pero en este contexto lo que el escritor nos quiere decir es: tenemos que avanzar. Ya sabemos, ya entendemos, movámonos a la perfección. Y vamos a ver qué exactamente quiere decir eso, ¿no? Pero tenemos que crecer. Entonces está atendiendo la necesidad de una iglesia que le está costando avanzar. Su estructura, la del texto o del libro, es general, es una exposición del Antiguo Testamento de las maravillas del Evangelio y seguido por una advertencia o una exhortación. Entonces, a diferencia de las epístolas de Pablo, que tienen una sección primero teológica y después todo lo práctico, este libro va simultáneamente explicando la teología y aplicándola, explicándola y aplicándola. Va de esa forma. Y quizás más que cualquier otro libro, Hebreos muestra cómo el Antiguo Testamento desemboca en el Nuevo, siendo este último, el Nuevo, el cumplimiento y la realización de las promesas y tipos hallados en el Antiguo. Entonces es muy importante este libro porque es una de esas cartas que nos dan la clave para entender toda la Biblia, para tener una comprensión bíblica de todo lo que Dios está comunicando en su palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y una característica particular de este libro es que el escritor parece estar hablando directa e indirectamente a creyentes que están al borde de la apostasía. Si es que no le está hablando a personas que ya apostataron y están dentro de la iglesia.
Déjenme darles unos ejemplos. En el capítulo 10, versículos 26 al 31 leemos: Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. De nuevo, citando pasajes del Antiguo Testamento. Y termina diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si esto suena como una amenaza es porque lo es. Lo es. Es una gran advertencia en contra de la apostasía. En el contexto inmediato del capítulo 6, el versículo 4 al 8 leemos: Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron o apostataron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y después va a dar este ejemplo que es tomado del Señor Jesús, de la tierra. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero el que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Es exactamente la misma analogía. Está hablando de personas que no dan buen fruto y personas que han estado en la iglesia pero que han apostatado. Y este ha sido un motivo de mucha controversia en la iglesia porque muchos usan estos pasajes para sostener la idea de que uno puede perder la salvación. Y es porque las palabras son muy fuertes. Aquí estamos hablando de personas que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Entonces, una mente que no está bien entrenada en la hermenéutica va a decir: bueno, eso es la descripción de un cristiano, porque es muy difícil decir que un no creyente pudiese ser partícipe del Espíritu Santo. Pero el error ahí está en que, de nuevo, no se toma en cuenta a quién el autor le está hablando y la manera de expresarse. Aquí, de nuevo, es una forma muy hebraica de hablar y es una forma muy directa y está hablando a personas que sí han estado en la iglesia y han sido hechos partícipes del Espíritu Santo en el sentido de que han sido testigos de la obra de Dios, no en el sentido de que han sido de que el Espíritu Santo está morando en ellos, no en el sentido de que han sido regenerados, porque no dice el texto eso, no dice que han sido regenerados, dicen que han sido hechos partícipes, que han visto la obra del Espíritu Santo, que han gustado la palabra. ¿En qué sentido? Bueno, la han escuchado, han recibido el Evangelio, en el sentido de que se le ha explicado y han participado en la iglesia. Pero, dice al final, recayeron. Y es ahí donde está la clave, de que estas personas parecieron ser cristianos, pero al final se manifiesta que no eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque recayeron. ¿Se fijan? Entonces, lo que el autor, la gran amenaza que el autor busca contrarrestar en el libro es la incredulidad. Y le está hablando a la iglesia porque el autor, como creo que ya todos nosotros que hemos tenido un tiempo en la iglesia sabemos, entiende que van a haber personas dentro de la iglesia que no han nacido de nuevo. Y entonces la intención es tratar de rescatar a esta gente advirtiéndoles qué pasa si tú no crees, predicándoles el Evangelio
y también afirmando a los hermanos que pueden estar medio flojos en su caminar con el Señor, que pueden estar coqueteando con el pecado o siendo negligentes en su madurez espiritual. Pero son palabras fuertes que tienen precisamente esa intención, es de chocar a la persona con la realidad de no permanecer en la doctrina. El autor de Hebreos nos da la intención de su exposición en el capítulo 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Entonces, el mismo autor nos está diciendo por qué escribió el libro. Él nos está exhortando, ¿ya? Y la exhortación, entonces, ya enfocándonos en nuestro pasaje que hemos leído, el capítulo 6, es multiforme. Hay varias cosas que el autor nos está exhortando. Síganme con sus Biblias. El versículo 11, la primera parte, nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. En otras palabras, número 1, la primera exhortación, que nadie se quede en el camino. Tenemos que prestar atención a los que están débiles. Tenemos que preguntar, y sobre todo los que son más maduros, los ancianos de la iglesia, las personas que llevan tiempo, fijarnos cómo está la temperatura espiritual de la congregación y siempre atendiendo a los más débiles, a los niños, a los bebés, porque son los que más atención necesitan. Que nadie se quede en el camino, número 1. Número 2, solicitud y perseverancia. Dice, versículo 11, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Solicitud en el sentido de prestar atención, enfocarnos, no gastar el tiempo en cosas que no aprovechan espiritualmente, y saber que es una carrera, que el camino es largo y que la meta está en el futuro, que no tenemos que desmayar porque la lucha se ponga muy, muy difícil. Número 3, seguridad total. Versículo 11 al final, para plena certeza de la esperanza. O sea, el escritor no quiere personas dudosas, de doble ánimo, que estén con incertidumbre, que tengan debilidad en su cosmovisión o en su entendimiento doctrinal. Plena certidumbre, plena certeza. Número 4, nos exhorta al ánimo, a tener energía y lucidez en el servicio. Versículo 12 al principio, a fin de que no os hagáis perezosos. Esa palabrita perezosos es la misma que se usa en el versículo 11 del capítulo 5, tardos para oír. Es exactamente lo mismo. Y no habla de un asunto de ignorancia, habla de vagancia, flojera, el no ponerle las ganas que merita nuestra vida espiritual, y es ánimo y energía en el servicio a los santos. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Versículo 10 habla del trabajo hacia los santos, así que es energía, lucidez, ánimo a la hora de servir, pasión, no dejarnos llevar por el desánimo. Y por último, número 5, la exhortación es a seguir ejemplos de fidelidad y paciencia. En este caso va a usar el ejemplo de Abraham. En el capítulo 11, se nos va a dar esa lista de santos del Antiguo Testamento que por la fe perseveraron en la carrera de la fe. Entonces se nos dice, miren esos ejemplos e imítenlo. El tema de ahí de la fidelidad, la fe y la paciencia son constantes en todo el Nuevo Testamento. En realidad recordamos esa fórmula que nos deja Pablo en 1 Corintios capítulo 13, fe, esperanza y amor, pero la mayor de estas es el amor. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Esa es la fórmula de la vida cristiana: fe, esperanza, estamos mirando hacia el futuro, y nuestra vida debe ser motivada por el amor. Ahora la pregunta es, ¿qué razón o razones da el escritor para obedecer a sus exhortaciones? Y las respuestas que desarrolla es conocer a Dios. Y eso es lo que vamos a indagar un poquito más.
El escritor va a hacer una lista de afirmaciones acerca de Dios que para mí son verdaderamente extraordinarias y cada una de ellas es digna de un sermón en sí mismo, pero vamos a tratar de verlas todas en conjunto para tener una idea de lo maravilloso que es nuestro Dios. Fíjense conmigo en el versículo 10, lo primero que nos dice acerca de Dios el escritor. Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto, número uno. Y en este sentido nos está hablando de la justicia forense de Dios. Se está hablando más bien de vindicación, ¿ya? Dios reconoce la labor de los creyentes. Dice, Él no es injusto para olvidar vuestra obra, ¿ya? Es una labor de amor, según el versículo 10, vuestra obra y el trabajo de amor. Y se fijan que la dirección es hacia su nombre. Labor de amor hacia su nombre, hacia el nombre de Dios. O sea, estamos sirviendo a Dios. Habiendo servido a los creyentes y sirviéndoles aún. Entonces, servimos a Dios al atender la necesidad de los hermanos. Y lo lindo es que Dios reconoce esa labor. Habla de vindicación y no de justificación. Hay un dicho, que es lo que escuchamos esta mañana, que la salvación es por fe solamente, right? La salvación es solo por fe, pero la fe que salva no es sin obras, o más bien la fe que salva obra. La salvación es sin obras, por fe, pero la fe que salva obra. Y de eso está hablando este pasaje. Podemos dividirlo de otra forma. Una cosa es la justificación, que es nuestra condición forense delante de Dios, lo cual es solo por medio de la fe, pero otra cosa es la santificación, que es la aplicación de esa justicia en la vida práctica y cómo vamos siendo formados al carácter de Dios, de Cristo, y para eso sí, las obras son importantísimas porque es la evidencia de la salvación. Si bien las obras no nos justifican delante de Dios, no dejan de ser muy importantes, ya que distinguen a los verdaderos creyentes de los falsos. Y en el contexto eso es precisamente lo que el escritor quiere evitar, que nosotros no seamos como aquellos que han recaído, aquellos que han apostatado, sino que sirvamos, sino que se manifieste en nuestra vida la evidencia de la salvación o el fruto del Espíritu. Vamos a leer otros pasajes para que esto quede bien claro. Si se fijan en segunda de Pedro, por ejemplo, capítulo 1 y versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas? Bueno, versículos anteriores. La fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Obras. Esas son obras. Esas son las actitudes, como uno ejercita y manifiesta el cristianismo. Son esas actitudes concretas en acciones de servicio a los hermanos. Cuando esas cosas están en vosotros y abundan, tienen que estar siempre creciendo, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, estos son los pasajes que a los calvinistas nos incomodan cualquier cantidad, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la salvación es por la pura soberanía de Dios, por gracia solamente, por fe, es toda obra de Dios. Y aquí nos está diciendo Pedro que si estas cosas no están presentes, es muy posible que ustedes recaigan. O en el lenguaje de Hebreos, es muy posible que ustedes estén al borde de la apostasía. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Bueno, la clave está en entender el orden de las cosas y quizás que se quede en nuestra mente muy concreto lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que somos hechura suya,
dice Pablo, ¿verdad? Leamos aquí. Pues porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús. Todo eso solamente lo puede hacer Dios. Nada que ver tiene uno en esa regeneración, pero tiene un propósito. Y el propósito de la regeneración es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, no podemos divorciar aquella santidad que se demanda del cristiano como resultado de la regeneración. No podemos divorciar eso de nuestra salvación y de nuestra fe. Van de la mano. De tal manera que el Señor entonces dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, en ese sentido, tenemos que prestar mucha atención a cómo andamos, ¿verdad? No como los gentiles, dice Pablo, sino como aquellos que hemos recibido el llamado a ser como Cristos. Dios honra el servicio de sus hijos para animarnos a continuar sirviendo. Y eso es hermoso. Dios es nuestro Padre perfecto, que cuando nos ve hacer cosas buenas, no nos dice, tus obras son trapos sucios. No, eso es para el pecador que busca justificarse. A sus hijos Dios le dice, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. O sea, Dios está reconociendo la labor de sus hijos y nos anima para seguir sirviendo. De tal manera que la atención del cristiano debe estar en producir buenas obras, en cómo nos conducimos ante el mundo, en el hogar y, por supuesto, en la iglesia, cómo estamos sirviendo, porque ese es el contexto. La atención entonces de las obras del cristiano, generalmente, por lo menos en el Nuevo Testamento, van dirigidas a la iglesia. ¿Cómo estás sirviendo a tu hermano o a tu hermana? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para cumplir la misión que el Señor nos ha dado? Dios no es injusto, Él reconoce esas cosas y nos anima a continuar a crecer en ellas. Número 2, Dios prometió y juró, versículo 13. Y antes de entrar en qué es lo que Dios promete, quiero detenerme en el hecho de que Dios promete y jura para meditar un poco en esto. ¿Qué quiere decir que Dios promete y que Dios jura? Bueno, aludiendo a Génesis 22, versículos 16 al 17, se nos recuerda aquel método central que Dios utiliza para relacionarse con el hombre y llevar a cabo su plan redentivo, que es el pacto. En este pasaje usted no va a encontrar la palabra pacto, pero en el resto del libro se va a encontrar bastante. De hecho, los capítulos 8 al 10 de Hebreos son toda una exposición de las maravillas y la supremacía del nuevo pacto en comparación con el antiguo. En la Biblia hay 6 pactos, podemos decir, específicos y que el texto mismo les llama pacto, ¿ya? El primero es el pacto adámico. Ese es el pacto del comienzo, donde Dios hace la promesa de la simiente que va a destruir la cabeza de la serpiente. Hay una promesa, ¿verdad? Ese es el pacto que Dios hace con Adán y es un pacto universal. Él lo hace con toda la raza, con todo el planeta. Va a venir un Salvador y ese Salvador va a ser el Salvador de los hombres. Después está el pacto que podemos llamar noéico, que Dios hace con Noé. Y este pacto es de preservación. Recordamos la historia en el Génesis, que viene el diluvio, ¿verdad? Todo es destruido y al final del proceso Dios hace un pacto con Noé y da la señal del arco iris, en el cual Dios promete no volver a destruir la tierra por agua. No dice que no la va a volver a destruir, sino que de esta forma no lo va a hacer. Pedro después nos va a decir que va a ser por fuego, que la tierra va a ser reestructurada en el futuro por Dios, ¿ya? Pero es el pacto de preservación y tenemos las mismas fórmulas, básicamente aquella que dice multiplicaos y fructificad, esa fórmula se toma del primer pacto, ¿no? Entonces es el segundo. El tercer pacto es con Abraham y aquí es donde el texto nos habla bastante aquí en Hebreos. Es el pacto abrahámico, este es el pacto de la promesa. Tenemos de hecho lo que dice aquel pacto
En el versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La misma fórmula de los primeros dos pactos. Es exactamente la misma promesa. ¿Ya? Dios se compromete a hacer de este hombre una gran nación y que a través de la simiente de este hombre iba a llegar la bendición a todas las naciones. Entonces un pacto que es particular en naturaleza, porque Dios lo hace con una familia, con un hombre, pero tiene implicaciones universales, o sea, apunta hacia eso. Después tenemos el pacto mosaico, que es la ley, es el pacto que Dios hace con la nación de Israel. Y ahora este es un pacto ya nacionalista en naturaleza, donde Dios estipula, le da las leyes, forma a esta teocracia y les dice, si ustedes me obedecen, van a ser prosperados, los voy a bendecir, pero si no, ciertamente van a ser juzgados. ¿Ya? Es el pacto de la ley y como escuchamos esta mañana, eso es muy importante a la hora de revelar la condición pecaminosa del hombre. Después del pacto mosaico viene el pacto davídico, número 5, y este es el pacto del reino. Aquí Dios se compromete no tan solo con la nación, pero con un hombre. Y es un pacto monárquico. Dios se compromete a establecer el reinado de esa familia, de David, de los hijos de David, eternamente. Dios promete a través de que iba a venir uno que iba a ser hijo de David e hijo de Dios también, cuyo reino va a permanecer para siempre. Vino David y pasó. Vino Salomón y también pasó. Entonces, ninguno de los hijos inmediatos de David, en ninguno de ellos se cumple esa promesa. Es cuando llegamos ya al Nuevo Testamento que escuchamos que Jesús es presentado de entrada como el hijo de Abraham, hijo de David. Y por eso empieza el libro de Mateo con la genealogía, se nos está dando a entender que Cristo es el cumplimiento de aquella promesa. Y ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto de consumación. Es en este pacto que Dios va a cumplir todas sus promesas, empezando desde Adán hasta el futuro. Este es el pacto que es universal. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No ha sido dado ningún otro nombre por el cual podamos ser salvos. Es un pacto universal. Es el único método de salvación para la humanidad. Y en este caso ahora ya se abre la salvación porque ya no es solamente a un pueblo, sino a todas las naciones. Y la iglesia entonces es establecida como aquel gente que es llamado a proclamar este nuevo pacto. Es lo que celebramos todos los meses en nuestra iglesia con la Santa Cena, ¿verdad? Es lo que dice el Señor, esta es la sangre mi sangre del nuevo pacto, la cual por muchos es derramada. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Entonces, eso lo celebramos todos los meses, es algo muy importante. ¿Por qué hago esta historia? Bueno, porque lo que el escritor nos está diciendo es que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que se compromete con el hombre. Dios no se satisface simplemente con prometer y bendecir, sino que entra en solemne compromiso con el hombre. Entonces quiero ver un pasaje del Éxodo donde vemos esa solemnidad de una forma muy clara. Acompáñenme a Éxodo capítulo 6 y voy a leer los versículos del 2 al 8. Éxodo 6, de 2 al 8. Quiero que presten atención al tono de lo que Dios está diciendo, ¿ok? Imaginémonos esta conversación como probablemente aconteció. Es algo muy solemne. Dice así: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán,
la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me acordé de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ahora, ¿se fijan cuántas veces Dios dice, yo Jehová, yo soy Jehová? Él está cargando de solemnidad este contrato. Es un contrato unilateral, es mi pacto, dice Dios, no es nuestro pacto, aquí no hay negociación. Es Dios soberanamente estableciendo los términos de cómo Él va a salvar al hombre, cómo Él se va a relacionar con el hombre, y Él va a estipular cómo el hombre debe relacionarse con Dios. Él es el rey, Él es el soberano. ¿Ya? Hebreos va a tomar esta idea y va a decir lo siguiente: Dios, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Por eso es que insiste, yo Jehová, yo Jehová. Se nos está abriendo la ventana a algo muy particular acerca de la naturaleza de Dios. A veces nos quedamos solamente en las bendiciones. Si yo hago esto, Dios me va a bendecir y me va a prosperar. Y tenemos una teología que es egocéntrica, que se centra en el beneficio que yo voy a sacar de Dios. Y no, como dice Hebreos, no avanzamos, no crecemos, no vamos a la madurez a preguntar, bueno, pero ¿por qué Dios trata así con el hombre? Él no tiene por qué hacerlo. ¿Qué nos está revelando Dios de sí mismo? Los pactos de Dios son unilaterales, es decir, no son el resultado de una negociación con la criatura. No dependen del hombre para su cumplimiento, aunque contienen estipulaciones para que éste las cumpla. Pero ¿por qué Dios entra en pacto? Y aquí es donde vamos a tomar un término que los teólogos han desarrollado. No se encuentra este término o esta frase en la Biblia, pero su enseñanza ciertamente está ahí, que es el pacto eterno de la redención. ¿Qué es esto? Este es el pacto trinitario, en el cual el Padre, antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios 1, escoge redimir un pueblo. El Hijo se compromete o efectúa dicha redención en su encarnación, muerte y resurrección, y el Espíritu Santo la aplica a todos los escogidos. El Padre escoge, el Hijo compra o redime, y el Espíritu Santo aplica. Eso es el pacto eterno de la redención, y es del cual fluyen todos los demás pactos y la razón por la cual existe el universo. Es porque Dios, por amor, dice la Biblia, escoge redimir un pueblo para sí mismo. Recordamos aquel pasaje al final del Evangelio de Juan, cuando Cristo está orando al Padre, y es eso precisamente lo que Él dice, ¿no? Estoy parafraseando, pero el Señor dice algo como, los que me diste, tuyos eran y me los diste, está hablando de los creyentes, y yo no he perdido ninguno de ellos. Entonces, aquí es algo entre el Padre y el Hijo. Aquí el creyente, la verdad es que no tiene nada que hacer. Es Dios llevando a cabo sus propósitos por amor al hombre y para la gloria de su propio nombre. Por amor al hombre y para la gloria de su nombre, ¿sí? Dios revela su naturaleza trinitaria, los misterios más solemnes de su esencia. Dios es un Dios que se relaciona no por necesidad con el hombre, sino porque esa es su naturaleza. Y entonces nos llama a nosotros a imitar dicha naturaleza al relacionarnos los unos con los otros y por supuesto a, como
escuchamos en la canción, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas para ser salvos. Número 1, Dios no es injusto. Número 2, Dios prometió y juró. Número 3, Dios no cambia ni puede mentir. Versículos 17 y 18. El fin de Dios al establecer su pacto con el hombre es vindicar su carácter y la fidelidad de su palabra. O sea, vimos el hecho de que Dios entra en pacto, pero ¿para qué lo hace? ¿Cuál es el propósito? Es para eso, es para vindicar su carácter y demostrar la fidelidad de su palabra. Dos palabras claves aquí. La inmutabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es el hecho de que Dios en su esencia no cambia. La mejor forma de entender esto es mirando la creación, porque lo que caracteriza la creación es el cambio. Un bebé es concebido, crece, nace, crece, se desarrolla, madura, envejece y después vuelve al polvo. Cambio. Toda la vida es un cambio continuo del ser humano. Lo mismo con los planetas y la naturaleza. Es una sinfonía de cambios continuos. Y sí, hay patrones. Tenemos las 4 estaciones del año, podemos medir el calendario por el movimiento de los planetas, pero todo está en continuo cambio. Lo que caracteriza la creación es el cambio, pero no es así con Dios. Dios no cambia porque no tiene nada en lo cual crecer. Dios no puede aprender porque ya lo sabe todo. Dios ya es perfecto y completo e íntegro en toda su naturaleza, por lo tanto no necesita cambiar. Dios no aprende porque ya lo sabe todo, no necesita que nosotros le enseñemos. Dios es inmutable. Pero aquí se está hablando específicamente de la inmutabilidad de su consejo o de sus propósitos. Es decir, cuando Dios dice algo, no cambia. Hay pasajes en la Biblia donde se habla de Dios arrepintiéndose, pero esos son, como hemos ya aprendido de nuestro pastor, antropomorfismos, donde lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios se relaciona con el hombre de tal forma que, en un sentido, hace concesiones para que la criatura pueda conocer un poco de la eternidad y la maravilla de nuestro Dios. Entonces, usa lenguaje que nosotros podamos entender, prácticamente. Pero lo que Dios dice, lo hace, Él lo cumple. Es íntegro en su palabra. Dios no engaña, Dios no usa artimañas, como a veces los padres tienen que hacer con los hijos para tratar de que hagan su voluntad. Dios no hace esas cosas, ¿ya? Dios es veraz absolutamente, no hay mentira en Él. Es preciso, es absolutamente fidedigno, por eso es que podemos confiar en Él, porque Él nunca nos va a fallar. Y su palabra siempre se va a cumplir al pie de la letra. Jesús lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, ¿verdad? Dios es, en otras palabras, santo, a diferencia de la criatura y específicamente del enemigo de Dios, ¿no? Aquel que es el padre de mentira, ¿verdad? Que es un asesino desde el comienzo. Dios es totalmente opuesto y diferente. Y es interesante porque el texto nos dice que Dios quiere mostrar la inmutabilidad de su consejo. Dios no quiere quedarse escondido, Él quiere mostrar quién Él es. Se compara con el uso de esta misma palabra en los versículos 10 y 11, cuando se nos dice, voy a volver a mi texto, que los hermanos han mostrado esa labor. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Entonces la relación aquí es clara. Dios se revela a sí mismo en su palabra. La palabra entonces informa y conforma nuestra manera de pensar para que nosotros mostremos la naturaleza de Dios. Y de esa forma vamos predicando a Cristo en palabra, pero también en actitud, en acción. Dios se muestra a sus hijos en su palabra para que ellos demuestren en sus obras lo que Dios les ha mostrado de sí mismo. Y la pregunta que podemos hacer como un punto de aplicación es, ¿muestran nuestras vidas
el carácter de Dios o muestran nuestras vidas la cultura del mundo? ¿Cómo hablamos? Una de las experiencias que he tenido en este trabajo nuevo que empecé hace no mucho es cómo impacta el solo hecho de no decir malas palabras. La gente se da cuenta inmediatamente y se apartan porque lo ven a uno como bicho raro. Pero gracias a Dios por eso, ¿no? Porque ¿para qué vamos a querer estar participando en ese tipo de conversaciones? Tenemos que mostrar el carácter de Dios. Dios, al interponer juramento, además de la promesa, por eso habla de dos cosas que son inmutables, el juramento y la promesa, busca poner fin a toda controversia al demostrar sobreabundantemente la integridad de su santa palabra, que es la expresión de su carácter. Esto lo vemos en el versículo 16. Porque los hombres, Hebreos 6:16, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dios hace lo mismo. Dios hace mucho más de lo que es necesario para poner fin a toda controversia en nuestras mentes y ciertamente dentro de la iglesia. Qué triste es que por falta de sabiduría nosotros tomemos doctrinas que tienen el fin de unirnos y en vez nos dividimos por esas cosas. El fin de Dios de mostrar estas cosas es que nos mantengamos unidos, poner fin a toda controversia, porque la palabra es muy, pero muy clara. Vamos avanzando. Punto número 4, Dios consuela. Versículo 18 en la segunda parte. Notamos que el enfoque del esfuerzo de Dios en manifestar su naturaleza y carácter es para que por dos cosas inmutables, estoy leyendo, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Ese es el fin por el cual Dios está haciendo todo esto, para tener nosotros un consuelo, un fortísimo consuelo. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, los herederos de la promesa. ¿Ya? Los herederos de la promesa. Es importante notar que la atención que Dios presta a sus hijos es especial. De igual forma que todo padre presta mayor atención a sus propios hijos que a los hijos ajenos. De hecho, cuando un padre empieza a meterse en la vida de hijos ajenos, no cae muy bien que digamos. Bueno, en el caso de Dios es también así, ¿verdad? Él presta atención y Él se revela a sus hijos. Estas cosas son para nosotros en la iglesia, ¿verdad? Es interesante cómo se describen aquellos herederos. El versículo 18 en la segunda parte dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido. Ahí no está muy claro, tristemente, porque en el original ese verbo se traduce literalmente los que hemos buscado refugio. La Biblia de las Américas tiene esa traducción. Entonces dice, los que hemos buscado refugio. Entonces, esto no es un imperativo. Aquí la Biblia no nos está diciendo tienen que ir a buscar refugio. Está describiendo cuál es la característica central de los herederos. Buscamos refugio. Es un participio que caracteriza a los herederos, aquellos que se han refugiado en la única y suprema esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, continúa el texto y nos dice, la esperanza, número 1, puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, y aquí está la clave, como precursor. La esperanza en la cual nos refugiamos es Cristo como precursor. Es nuestra unión con el Señor. Porque es en Él, en su obra en la cruz, en su muerte y resurrección, y también en su obra sacerdotal, intercediendo por nosotros ahorita mismo en la presencia del Padre, que asegura que nosotros vamos a vencer al final. Esa es nuestra esperanza, es el Señor Jesús. El privilegio de conocer íntimamente a Dios pertenece únicamente a los redimidos, a aquellos que están dentro del pacto, del nuevo pacto, y se refugian en Cristo.
Recordamos aquel famoso pasaje, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es a todo el mundo, es a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. La promesa es para los hijos. Entonces estamos viendo, hermanos, que leemos el contexto y está más que claro que la salvación no se puede perder y no puede estar contradiciéndose el autor diciendo una cosa y después diciendo otra. Al contrario, todo el énfasis está en que nosotros debemos tener fe y con paciencia esperar en aquellas promesas que Dios nos ha dado. La pregunta que tenemos que hacer es si estamos o no dentro del pacto. Porque si no estás dentro del pacto, quedas fuera, quedas destituido de la gloria de Dios. Y lo único que te espera es una expectativa de juicio eterno, porque tienes que pagar tus pecados. O los paga Cristo en la cruz, o los pagas tú en el infierno eternamente. Ese es el llamado del Evangelio. Asegurémonos de estar dentro del pacto, como dijo Pedro, confirmar vuestra elección, dice. Tenemos que estar firmes y seguros, sin dudas, de que somos parte del pueblo de Dios. Dios desea que tengamos un fortísimo consuelo, enraizado en la completa fidelidad de su palabra y su poder, que nos asegura el triunfo final en la carrera de la fe, siendo Cristo mismo nuestro precursor. Recuerdan que el pasaje de Éxodo, Dios dice algo clave. Dice, yo me revelé, yo me mostré a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Bueno, ¿en qué se basa esa declaración? En que la promesa que Dios le da a Abraham de que lo va a bendecir y multiplicar, era imposible para Abraham hacerlo, porque tanto Sara ya era estéril y Abraham ya había pasado de la edad. Era imposible que se cumpliese esa promesa a menos que Dios ejercitara su omnipotencia. Y es exactamente igual con la salvación. Ninguna persona puede decidir por sí mismo nacer de nuevo, a menos que Dios opere su poder, su omnipotencia, para levantarnos de los muertos y darnos vida, una vida que va a manifestar obras porque es la vida de Dios en nosotros, pero es todo obra de Él. Y por eso es que podemos hacerle caso al escritor y tener una esperanza firme, trabajar arduamente, no desmayar, no desanimarnos, porque conocemos a nuestro bendito Dios. Martín Lutero escribió muchos himnos, pero el más famoso de ellos es Castillo Fuerte. Castillo Fuerte es nuestro Dios. Que es interesante que el texto hable de refugiarnos. Los cristianos son los que se refugian en Cristo, y este hombre escribe este himno, y las últimas dos estrofas dicen lo siguiente: aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Eso es lo que Dios hace al entrar en pactos, es establecer su reino eternamente. Termino con esto. El reajuste en el pensamiento religioso que la Reforma Protestante trajo al mundo se basa en la centralidad de la Escritura como sola autoridad. Hemos oído sola gracia, sola fide, soli Deo gloria, solo Cristo y sola Escritura. Pero es la opinión de los teólogos que sola Escritura es la clave, no en el aspecto teológico, sino en el aspecto práctico. Porque lo que pasa en la Reforma es un desplazamiento de la autoridad religiosa, del Papa
y el Vaticano y el sistema católico romano a la Biblia. Martín Lutero, cuando está en el castillo por unos años escondiéndose de la Iglesia romana, lo que hace es traducir la Biblia al alemán, porque él entendía que es la palabra dada a los hijos de Dios la que los iba a liberar de la hegemonía papal o de cualquier otra hegemonía. Es en la palabra que tenemos libertad, como hemos cantado antes. Sola Escritura, ese fue el cambio. El cambio fue de que ya no escuchamos al sacerdote o a los pastores. No, nosotros tenemos la Biblia. Y es aquí donde nos tenemos que refugiar, porque aquí es donde encontramos al Señor. Solo en sus páginas se encuentra el antídoto contra la incredulidad, contra el desánimo y toda otra acechanza del enemigo. Tenemos que atesorar nuestra Biblia, tenemos que leerla, estudiarla y conocer más a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amante Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Es en ella, Señor, que tú vas formando nuestro carácter a medida que vamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, a medida que nuestra mente misma va siendo reformada. Tú reformaste, Señor, la iglesia hace 500 años y ahora te pedimos, Señor, que reformes nuestras vidas, Señor, que aprendamos a ser fieles, que aprendamos a ser pacientes, a perseverar, no porque confiamos en nuestras obras o en nuestras habilidades, sino que porque conocemos que tú eres un Dios fiel, inmutable, santo, que no nos va a engañar, que nos ayuda, que nos lleva de la mano y quien nos ha asegurado la victoria hasta el final. Oh Señor, ayúdanos en esta semana a andar en esa victoria para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.